Winston Churchill dijo, la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. Mi nombre es María Adela. Curso el tercer semestre de Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Y en este video me gustaría hablarles acerca del sistema político en México. Analizar este tema es de suma importancia, ya que mi objetivo principal es proporcionarles información acerca del desarrollo de la política mexicana, sus alcances, sus limitaciones y hacer de su conocimiento los principales retos que hoy en día son imperantes en nuestro país. A lo largo del tiempo, México ha estado sumergido en numerosas formas de política implementada por cada uno de los dirigentes que han ejecutado su mandato en nuestro país. Iniciaremos haciendo el análisis partiendo desde el periodo del Porfiriato. Podemos encontrar que durante este lapso México se modernizó por la tendencia europea que Porfirio Díaz se empeñó en promover. Con las invenciones del ferrocarril y la industria, México pudo tener un auge económico. Sin embargo, el estrato social más bajo fue el más afectado. El 50% de la población vivía en haciendas, generalmente con jornadas muy largas de trabajo, bajo salario, explotación de los obreros y pésimas condiciones de vida. En los gobiernos consecutivos podemos notar logros importantes, como la formación de la Constitución mexicana y el impulso de la industria textil por Venustiano Carranza, el desarrollo de la educación y el arte impulsada por Álvaro Obregón, el desarrollo de la industria con la expropiación petrolera, además de la creación de numerosas organizaciones en pro a los obreros por parte de Lázaro Cárdenas, el mejoramiento de las comunicaciones, con el desarrollo de carreteras y un aeropuerto nacional realizada por Miguel Alemán Valdés, además del periodo del desarrollo estabilizador que permitió que desde 1953 a 1970 no hubiera inflación, estabilizando así la economía mexicana. Así como vemos varios puntos a favor que ayudaron a impulsar a nuestro país, también podemos observar desaciertos que frenaban el desarrollo de México, como por ejemplo la represión del movimiento estudiantil de 1968 con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en el cual se puede apreciar un claro autoritarismo, a pesar de que en México se encontraba en una democracia, en donde supuestamente se respeta la libertad de expresión. Otro desacierto fue que durante el gobierno de López Portillo la economía se basó en el petróleo. Si bien esto hubiera podido ser una ventaja para México, y de hecho lo fue en un principio, este se convirtió en un claro desacierto, cuando la economía solo se basaba en el petróleo, provocando así la inflación. Además, me parece pertinente destacar que si desde un principio se descubrió que el petróleo era una buena fuente de ingresos, ¿por qué entonces no se invirtió en la industrialización para poder procesarlo? Y de hecho, este problema siempre ha estado latente, ya que a pesar de que el país está en pro de la industrialización, no se cuenta con la tecnología necesaria para llevar procesos de producción que impulsen a la economía. El ingreso de México en el GATT durante el gobierno de Miguel de la Madrid fue muy significativo para nuestro país, ya que mediante este se abandonaron las políticas proteccionistas, además de hacer que México se viera impulsado por el neoliberalismo. Esta fue la vía por la que México se introdujo en el liberalismo económico, sobre todo en el área del comercio internacional. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue muy polémico desde el principio, ya que las elecciones del 88 se consideraron fraudulentas. Durante este gobierno se trató de recuperar la legitimidad mediante la modernización y la implementación de reformas. Por otro lado, los logros más importantes de este sexenio fue la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la entrada de México en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que mejoró el acceso al financiamiento internacional. Los puntos negativos fue el aumento del narcotráfico, el combate contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, además de los asesinatos de Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Sobre tanto, para las próximas elecciones en las que ganó el candidato del PRI Ernesto Zedillo, ya no se considera un presidente aceptado, ya que la imagen del PRI había tenido una seria crisis por todos los eventos ocurridos. El gobierno de este candidato tuvo numerosos percances, ya que la economía de México se vio seriamente afectada por la devaluación del peso del 15.26%, provocando una incertidumbre en los inversionistas, la caída de la bolsa de valores mexicana, que provocó una fuerte inestabilidad en la economía. Vicente Fox, candidato del PAN, fue el siguiente candidato electo. Para esta nueva administración, Fox realizó un Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, había un gran descontento en la población mexicana por no haber implementado todas las reformas propuestas y por no realizar el cambio esperado. En política exterior se fracturaron relaciones, especialmente con Cuba. La figura de este presidente no fue tan bien aceptada por la población de México. A pesar de ello, otro candidato de su partido fue elegido, Felipe Calderón. En este gobierno se pudo observar una atinada política económica, ya que a pesar de la crisis que surgió en el 2008, México se pudo mantener y recuperar su economía rápidamente.
Uno de los mitos más cuestionables sobre su política fue la guerra contra las drogas, que dejó a más de 50.000 muertos y un incremento en la inseguridad. Con este recorrido histórico, podemos analizar los alcances y limitaciones que ha habido en el sistema político mexicano. Por una parte, considero que no podemos establecer una idea puramente positiva o negativa, más bien tenemos que observar un panorama en el que contemplemos los diferentes contrastes que han ocurrido. Comencé a hacer un análisis desde el Porfiriato, ya que en este periodo México tuvo un eje económico con un gran impacto en su desarrollo. Sin embargo, durante este y los siguientes periodos se observa la realización de políticas incompletas que no impulsan íntegramente a México, ya que por un lado se sacrifica a un sector de la sociedad y por otro lado se beneficia a otro. Por ejemplo, si se apostaba por el desarrollo industrial y empresarial, se dejaba de lado a los obreros y a los campesinos. Encuentro el desequilibrio y considero que este es un foco rojo que debemos de tomar en cuenta. Actualmente, altos índices de corrupción han abatido a nuestro país. Según el ranking de la organización Transparency International, publicada en el año 2011, México se encuentra en el lugar 100 de corrupción, en una estimación del 1 a 10, estableciendo el número 10 como un nivel 0 de corrupción y el 0 como el nivel más corrupto. México tiene la puntuación de 3. Con esto podemos imaginar el grado de corrupción existente. Definitivamente es un hecho vergonzoso, ya que este solo nos habla de la crisis de valores y la debilidad que hay en las instituciones, que son las encargadas de vigilar que el sistema sea transparente e imparcial. Si tenemos tanta debilidad en este aspecto, es lógico que el desarrollo de nuestro país se vea frenado, ya que de esta forma todos los esfuerzos que se realicen tendrán un alto grado de improbabilidad. Por otra parte, en el ramo de la educación, México se encuentra en un lugar muy bajo. Según la prueba PISA que se aplica a los países que conforman a la Organización de Cooperación y Desarrollo, México se ubica en el lugar 48 y 50 de 65 países que fueron evaluados en el año 2011. ¿Se imagina la calidad de la educación que hay en México? ¿Cómo podremos ser un país competitivo internacionalmente si la educación no corresponde a los niveles que se exigen en el sistema internacional? Otra de las cuestiones más preocupantes sobre la rama educativa fue el hecho de que el 70% de los maestros que realizaron un examen para obtener plazas para impartir educación básica resultaron reprobados. Con estas cuestiones podemos ver que México necesita impulsar la educación y sobre todo la calidad de la misma. Para que un país pueda progresar, es necesario que la población tenga herramientas, y claramente la educación es la herramienta más importante de todas. Solo de esta forma el país se vería altamente beneficiado. Otro factor importante que debemos analizar es la creciente pobreza que existe en nuestro país. Según el director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del TEC de Monterrey, José Luis de la Cruz, en el año 2012 la pobreza ha incrementado sustancialmente. Actualmente hay alrededor de 60 millones de personas que se encuentran en una situación de pobreza. Este es un tema importante y sin duda uno de los principales retos que existen en nuestro país. Sin duda hay una inequitativa distribución de riqueza, ya que mientras existe una gran cantidad de población en situación de pobreza, también se encuentran en nuestro país los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, en el 2011, la fortuna de 11 personas de nacionalidad mexicana tienen una riqueza de 112.300 millones de dólares. Esta cantidad está cercana al 10% total del Producto Interno Bruto de México. Es decir, que esta brecha de distribución de riquezas es sumamente desproporcional. Estas problemáticas que sobresalen en México son los retos que a mi parecer son los más importantes de erradicar. He estudiado muy de cerca a México y su evolución. Durante este análisis me he percatado de que este país realmente tiene muchas herramientas para sobresalir y formarse como un país de primer mundo. México es muy rico y muy diverso. En él conciernen una diversidad de recursos naturales, de metales y de un sinfín de elementos que lo hacen por mucho muy diferente a otros países. El repartir culpas es un error, ya que si bien le otorgamos la responsabilidad de dirigir nuestro país a los presidentes, también nosotros debemos forjar un compromiso en el que no solo esperemos que el gobierno nos proporcione las herramientas para estabilizarnos, nosotros tenemos la opción de ser proactivos, de otorgar premisas que contribuyan al crecimiento de nuestra nación, de decidir si preferimos dar una mordida o mejor cumplir las leyes que se estipulan en nuestra Constitución. Los gobernantes son funcionarios que están al servicio de toda la población mexicana. Si decidimos exigirles y comprometernos, el rumbo de nuestro país se tendrá un cambio muy significativo y lo hará desarrollándose y convirtiéndose en el país que México merece ser, un país exitoso. Es el cambio que quieres ver en el mundo. Gracias.